Soberano Señor, gracias te damos, Padre, en este momento por esta clase que vamos a comenzar, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tú dándole sabiduría a todos, Señor, seas tú usándolo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Guíele, dirígele lo que nos va a transmitir, Señor. Y a nosotros, Señor, danos oídos espirituales, Señor, para escuchar, atender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíe, nos dirija, Padre y Espíritu Santo. Amén. Vamos a estudiar el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como lo vemos aquí, es un libro de transición. Por lo cual, del libro de Hechos no podemos sacar doctrina. No podemos sacar doctrina y ya vamos a ir más adelante, vamos a ir confirmando el por qué no podemos sacar doctrina del libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos es un libro de transición en el cual se está formando algo que es la iglesia. Algo que es la iglesia. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 del libro de los Hechos. Y nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas. ¿Sí? Lucas. Pero ¿quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? La escritura nos habla de Lucas como un médico. Como un médico. También nos habla de Lucas como una persona que le colaboraba al apóstol Pablo. O sea, un consiervo de Pablo. Lo primero que leemos allí, cuando nos dice en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado de Lucas? El Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Lucas. Allí encontramos el primer tratado que escribió este hombre. ¿Pero quién era este hombre? Este hombre dicen que era gentil. Gentil. O sea que encontramos a un gentil usado por Dios para escribir uno de los evangelios, el Evangelio de Lucas, pero también este libro histórico que es de los Hechos. Y por eso nos dice en el primer tratado, que nos hace referencia al Evangelio de Lucas. Si nosotros vamos allá a Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, alguien que me lo pueda leer ahí. ¿Lucas qué? Lucas 1, versículos del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, encontramos a este hombre que recopilando información acerca de quién, acerca de Jesús. Acerca de Jesús. Desde su nacimiento hasta qué, hasta su ascensión. Hasta su ascensión, hasta que fue recibido arriba, hasta que fue visto por muchos testigos de la época cuando fue subido al cielo. ¿Sí? Y ese es el primer tratado que nos habla aquí este evangelista Lucas. Pero ahora
nos habla de este segundo, y este segundo va dirigido a un hombre, Teófilo. Teófilo. Ahora, ¿quién era Teófilo? ¿Alguno de aquí sabe quién era Teófilo? Amigo también de Pablo. ¿Sobrino? Teófilo. Nos dice que era un dignatario romano. ¿Sí? Un dignatario romano. Aunque la escritura no nos da mucha información acerca de este hombre, sí vemos que este hombre era un hombre que amaba y buscaba a Dios. ¿Sí? Y Lucas le escribe su primer tratado y ahora le escribe el segundo. Pero el segundo es una continuación del primero. Es una continuación que le está escribiendo a este hombre también, gentil, Teófilo. Así que encontramos ahí Pablo, posiblemente, la escritura nos dice que era médico. En Colosenses 4:14 nos dice: os saludan Lucas, el médico amado. Allí es donde lo dice, y allí sabemos que era médico, porque ahí mismo la escritura nos da testimonio de que él era médico. ¿Sí? Aparentemente él se quedó en Filipo por varios años. Se encontró, estuvo en el segundo viaje misionero de Pablo, pero él se quedó posiblemente en Filipos por varios años, donde nuevamente, cuando Pablo vuelve por allí, vuelve a estar junto a Pablo por ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Si nosotros vamos allá a Hechos 26, vamos ahí, a Hechos 26. Y otra persona que me busque Hechos 16, del 8 al 10. Primero vamos a leer Hechos 16. Nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ajá. ¿Sí ve que los verbos que utiliza ahí? Vuelvan a leer, Hechos 16 del 8 al 10. Hechos 16. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ¿Pero es Hechos 16 o...? 16. 16. Hechos 26. No, 16, Hechos 16. Hechos 16. 16, ¿cuál? Versículos desde el 8 al 10. Dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. No, eso tampoco es. Hechos 16. Hechos 16. Ah, sí. Pasando junto a Misia, sí. Descendieron junto a Troas, sí. Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Ahí. Vean el verbo que utiliza allí. ¿Sí? Dice: y pasando junto a Misia, descendieron. ¿Quiénes? Ellos. Está hablando de Pablo con el grupo que venían. Descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida, ¿qué? Procuramos. Y vea que ella cambia el verbo, porque ella se incluye él. ¿Qué nos dice eso? Que él se unió a Pablo cuando estaba allí en este lugar, en Troas. Allí fue que se unió a ese grupo que iban hacia ese lugar que el Señor les había mostrado a Pablo. Él vio la visión de un varón macedonio y el Espíritu le dijo: ¿qué? Pasa allá. Y entonces aquí vemos que Pablo se unió a ese grupo y luego se quedó por algún tiempo en Filipos.
Como les decía, generalmente se cree que este hombre Lucas era gentil. Ahora, ¿cuál es el tema básico del libro de los Hechos? ¿Cuál es el tema básico del libro de los Hechos? El tema básico es la transición. ¿La transición entre qué? Entre Israel, puesta a un costado, y la iglesia que se estaba formando. Entre el evangelio del reino, que era predicado, y el evangelio de la gracia. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el evangelio que nosotros predicamos? La gracia. ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio que nosotros ahorita, cuando compartimos el evangelio, llamamos a la comunidad y les decimos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Sí? ¿Ese es el evangelio que predicamos? ¿O cuál es el que Pablo nos enseña ya en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4? ¿Qué nos dice? Él nos dice, este es el evangelio, el cual recibimos, en el cual creímos, el cual asimismo perseveramos, seremos salvos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y sabe que muchas veces nosotros confundimos esas dos cosas? ¿Confundimos esas dos cosas? Y muchas veces hasta nos dicen, bueno, la iglesia está llamada a predicar el evangelio del reino. ¿Eso es cierto? ¿La iglesia está llamada a predicar el evangelio del reino? ¿Sí? Levanten la mano quienes creen que la iglesia está llamada a predicar el evangelio del reino. ¿Sí? Anda, hay un versículo que dice: Listo. arrepentido porque el reino de los cielos se ha Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno, ahora, ¿quién está llamado a predicar el evangelio de la gracia? La iglesia. Entonces la iglesia predica el evangelio del reino y predica el evangelio de la gracia. ¿Sí? Porque vea que esta es la confusión que nosotros tenemos. Esta es la confusión que nosotros creemos. Y para ello vamos a ir, ¿qué es el reino? ¿A quién se le prometió el reino? ¿O desde cuándo Dios mandó o Dios prometió que le iba a dar el reino a ciertas personas? Porque sabe que el reino no fue prometido a la iglesia. A la iglesia no se le prometió el reino. Entonces, ¿a quién se le prometió el reino? Vamos a buscar algunas citas donde nos hablan acerca de esa promesa. Primeramente hecha a David, confirmada a Israel, y que va a ser recibida en tiempo postrero. Entonces, allá una persona que me busque 2 de Samuel 7. Segundo de Samuel, yo lo 2 de Samuel 7, del versículo 8 al 17. ¿Quién? Yo. Uriate. Otra persona, Lucas 1:32. ¿Quién? Mi hermano César. Otra persona, Isaías 9, del 6 al 7. Isaías, Yo. Jaber. Albeiro, búsqueme Isaías 11, del 1 al 10. Isaías 11, del 1 al 10. Otra persona, ¿quién? ¿Soy yo? 17, creo. Mateo 23, del 37 al 39. Y necesito otras dos personas, allá atrás. Mi hermano Gustavo, Apocalipsis 19, del 11 al 16. ¿Sí? Apocalipsis 19 y... ¿19 qué? Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y mi hermano Fran, Apocalipsis 20, del 1 al 6. ¿Listo? Una preguntita, Isaías 17, ¿qué? Isaías, ¿a dónde es que está? La segunda. Bueno, la primera cita es Isaías 9, del 6 al 7, e Isaías 11, del 1 al 10. No sé cuál de los dos. Yo lo tengo del 1 al 10. Mateo, Isaías 9, del 6 al 7. Mateo 23, ¿qué era? Mateo 23, del 37 al 39. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Vamos a ver que el reino fue prometido a David. A David. Señor. 19, ¿no? Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Del 11. Del 11 al 16. Bueno, y lo que vamos a mirar es esto. El reino. El reino. ¿Y por qué ellos predicaban el evangelio del reino? Porque esa es la confusión que tenemos hoy en día. ¿Sí? La confusión que tenemos hoy en día, pensamos que nosotros estamos llamados a predicar el evangelio del reino, cuando vamos a ver qué nos dice la escritura y a quién fue prometido ese reino. ¿Sí?
Entonces, allá, segundo de Samuel 7. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Ahí, presten atención a eso, vuelvo a repetir ese versículo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Jesús. Siga. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ajá. Vean la promesa que Dios le hace a David. David sintió en su corazón el edificar casa para el Señor. Si nosotros recordamos anteriormente qué era lo que estaba edificado, tabernáculo. El tabernáculo, que era una tienda, como una tienda de campaña. Pero David sintió en su corazón edificar un templo, un lugar fijo, allí. Y Dios, por medio del profeta, ¿qué le dijo? Qué bueno lo que usted ha estado en su corazón. Yo ni siquiera le pedí eso a usted, ¿sí? Pero bueno lo que está en su corazón hacerlo. Pero ¿sabe qué? Usted no lo va a hacer, porque usted ha derramado sangre. Lo va a hacer su hijo. Y Dios le habla acerca del porvenir de David. Y nos dice que levantará un hombre, el cual iba a reinar. Pero el reino de él sería un reino perpetuo. Un reino perpetuo. ¿Esto se cumplió con alguno de sus hijos? No, porque todos murieron. Entonces, ¿de quién hablaba él? Él hablaba de un rey que iba a salir del linaje de David. Y que su reino iba a ser perpetuo, permanente. ¿Dónde iba a reinar? Aquí, en la tierra. Y ese rey que habla es del rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Jesús. Y aquí vemos cómo fue prometido ese reino. Allí, promesas hechas a David. Y promesas que fueron confirmadas después por los profetas a Israel, diciéndoles, tu rey va a venir a reinar. Por eso es que todos los judíos, todos los israelitas esperaban el Mesías. Por eso en el pensamiento de ellos esperaban un hombre que viniese y que fuese rey y que los sacara de la esclavitud y que ellos pudieran tener ese reino perpetuo, reino de paz. Ellos esperaban eso. Por eso es que cuando vino Jesús no le creyeron, porque ellos esperaban era un rey que viniese a ¿qué? A justiciar a los romanos, ¿cierto? Que los liberara de la esclavitud, prácticamente lo podemos decir así, ¿sí? Del dominio de los romanos. Ellos esperaban un rey así, pero no esperaban el hijo de un carpintero. ¿Sí se dan de cuenta? Allí encontramos el reino prometido a David. Ese reino es cumplido, ese rey o esa promesa fueron cumplidas en Cristo.
Allá en primera de Lucas 1:32 e Isaías 9:6 y 7. ¿Qué tiene Lucas 32? 1:32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ajá. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús. Jesús, este será grande. ¿Y Dios le dará qué? El trono de David. Jesús nació siendo rey. Siendo rey. Y allí se da cumplimiento a eso que fue prometido allí a David. Y si nosotros leemos en Isaías, en Ezequiel, en Oseas, y todos los profetas hablaban de ese rey que venía a reinar. Y ese reino que venía, de ese reino que venía ¿a qué? Que venía a ser establecido aquí en la tierra. Pero también allá en Isaías 9, Del 6 al del 7. 6 al 7, ¿qué nos dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y aquí está Isaías hablando de lo porvenir, hablando de ese rey que venía a reinar. Y no solo iba a reinar sobre Israel, sino que iba a reinar sobre toda la humanidad. ¿Sí? Sobre toda la humanidad. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿No? Continuamos. ¿Cómo era ese reino? ¿Sí? ¿O cómo va a ser ese reino que Israel esperaba? Que fue prometido allí a David, que fue prometido a Israel. ¿Cómo era ese reino? ¿Cómo la Escritura nos describe ese reino? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a pasar durante el reinado del Mesías? Durante el reinado de ese rey de reyes. Y allí lo encontramos en Isaías 11, del 1 al 10, la descripción del reino. Bueno, reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, dirigente, en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia 5 de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andará justo, y un niño los pastoreará. La vaca y la asna pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Israel, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Amén. Vea la descripción que nos hace aquí
del reino. Este rey que vendría, que fue prometido a David, que fue prometido a Israel, vendría a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo iba a juzgar él? Con vara de hierro. ¿Qué nos habla o qué nos dice a nosotros cuando viene alguien a reinar con vara de hierro? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que no va a tolerar el mal. Nada de mal. No va a tolerar el mal. Y prácticamente será erradicado el mal de la tierra. Sí, porque ahí ¿Sí? dice todos los Será erradicado el mal de la tierra. hasta los animales. Hasta el mal en los animales. Porque nos habla de el niño jugando con quién? La vida. Con la serpiente, con la víbora de Aspi, y no le pasará nada. Las crías de la vaca, ¿con quién? Con las crías del oso, con el oso, y no pasará nada. No, William, es rico, por. No, esta se va. Entonces encontramos, si se dan de cuenta, porque aquí nos describe el reino, cómo iba a ser. Y eso es lo que esperaba Israel. Israel esperaba que viniese el rey y pusiese en orden todas estas cosas que fue prometido aquí a Israel, que fue dicho a David. Y es por ello que nosotros podemos entender por qué cuando Cristo vino no le recibieron. ¿Sí? Esperaban de otra manera. ¿Sí se dan de cuenta? Lo que ellos esperaban. Entonces, aquí tenemos la descripción del reino. El reino prometido ¿a quién? Israel. A Israel. Porque la iglesia en ningún momento se nombra todavía por ahí. Por ahí no se nombra todavía lo que es la parte de la iglesia. Ahora, ¿por qué este reino no se estableció cuando el rey vino? Porque vino el rey, ¿y por qué no se estableció el reino? El rey venía a establecer su reino, pero ¿por qué no pudo establecerlo? ¿Mm? La escritura nos dice a los suyos vino, Y a los suyos no le ¿y recibieron. los suyos qué? No No le recibieron. Israel no recibió a su rey. Ujú. Israel no recibió a su rey. Y entonces encontramos allá en Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23. Donde el reino es postergado. Mateo 23, versículos 37 al 33. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. ¿Se dan de cuenta? El rey vino a establecer su reino. ¿Pero con qué se encontró el rey? Con personas, con sus mismos pueblos que no le quisieron recibir, que no le reconocieron como rey. Porque ellos esperaban era un líder político. Ellos esperaban otra cosa. Y viene Jesús y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a tus pollos? Pero el problema ¿cuál fue? Que no quisiste. No quisiste. ¿Sí? No quisiste. Y ahí habla acerca de, bueno, no quisieron ahorita recibirme, yo vine a establecer un reino, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Nos lee la última parte? ¿Qué es lo que dice? La última parte del 39. Sí, el versículo 38 y 39, vos no la lees. He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ajá. ¿Qué es lo que dice el Señor? No me quisiste recibir. Ahora vuestra casa va a quedar desierta. Hablando de lo que venía por venir para Israel. Hasta que digáis que bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuándo Israel va a decir bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Mm? ¿Cuándo? En su segunda venida. En su segunda venida. Apocalipsis. Ya cuando la escritura nos dice que todo ojo le verá. Y él vendrá sobre cierto lugar, sobre el monte,
allí dice que el monte se partirá en dos y todo ojo lo va a ver. Y ahí todos le reconocerán y dirán, bendito el que viene, en el nombre del Señor. ¿Sabe? Ahorita le hablaba al pastor Ernesto acerca de un grupo de personas que creen que Jesús ya está acá. Que creen que Jesús ya está acá. Pero que solo lo pueden ver y oír los escogidos. Nada más. De resto no lo pueden ni ver ni oír. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que todo ojo le verá, ¿cierto? Todo ojo, o sea, de todos los lugares. ¿Y a dónde va a llegar? A Israel. A Israel. Y este grupo dice, no va a llegar a Israel, va a llegar a Puerto Rico. A Puerto Rico va a llegar. Pero ¿sabe? La Escritura nos habla acerca de cómo va a ser. Porque Israel, ¿qué es lo que dice? Rechaza el reino. Rechaza al rey. Entonces el Señor le dice, hasta ahora no me van a ver más, hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí se abre un paréntesis aquí, porque en la primera venida aquí, ¿quién vino? El rey, ¿cierto? Y como Israel no lo quiso recibir, se abrió aquí un paréntesis, y este paréntesis se llama la iglesia. Cuando la iglesia sea llevada, 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el rapto, vendrá la tribulación y luego se establecerá el reino. Y este reino lo conocemos como el reino milenario. ¿Sí se dan de cuenta? ¿Qué era lo que Israel esperaba? El rey. Que estableciese el reino. Pero el rey vino y no le reconocieron. No le reconocieron. Pero, ¿sabe que Israel va a recibir el reino, va a recibir a su rey y va a ser establecido aquí en la tierra en la segunda venida? Apocalipsis 19, 11 al 16 nos habla de ello. Y también Apocalipsis 20, del 1 al 6. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice la palabra del Eterno así: después vi el cielo abierto, allí delante de mí un caballo blanco sentado en él. Estaba el único llamado fiel y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y hacer guerra. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Elohim, o sea, la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y puro, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira de Adonai, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tenía un nombre escrito: Rey de Reyes, o Melech Hamelech, Adonai, soberano y soberano. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que el apóstol Juan vio? Porque recuerde que el Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol. Dice que estando en la isla de Patmos. Y él vio en la visión, aquí lo que nos habla, que los cielos fueron abiertos. ¿Y a uno quién? Semejante al Hijo del Hombre. ¿Cierto? Pero en la primera venida, este rey vino como montado sobre un pollino, hijo de Anda.
Pero ahora lo vemos montado en ¿qué? En un caballo blanco. En la primera vez que vino como siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora dice que va a venir como ¿qué? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí nos habla acerca de cómo Israel va a recibir a su rey. Y cómo él va a establecer, y nuevamente nos vuelve a decir aquí en... Aquí, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá ¿con qué? Con vara de hierro. Nuevamente nos vuelve a decir. Y él le regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Pero también en Apocalipsis, ya 20, del 1 al 6. Aquí puedo. Bien. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo entregó, lo cerró, puso su sello sobre él para que no enseñase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaban sobre ellos, y los recibieron facultad y juzgar, y vi las almas de los decapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Amén. Y dice: bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él ¿qué? 1000 años. Y aquí nos habla acerca de lo que va a pasar en ese reinado. Satanás será atado por esos 1000 años. Cristo reinará con vara de hierro. Habrá un evento que se llama la primera resurrección. Muchas personas han quedado de la gran tribulación, han quedado vivos. Otros van a ser resucitados, ¿sí? Y nos habla también de los personajes que van a estar allí en el reino mesiánico. Por eso es que no debemos confundir nosotros con el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Porque a la iglesia no se le prometió el reino. A nosotros la iglesia no se le prometió el reino. El reino fue prometido a Israel. Fue prometido a Israel. ¿Y el rey vendría de quién? Del linaje de David. Del linaje de David. Y es por ello que usted encuentra siempre aún a Juan diciendo que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De cuál reino él habla? Del reino milenial. Abuelito, ya llegó Oscar. Vamos. Él habla acerca del reino milenial. ¿Sí?
Y debemos tener cuidado es con confundir estos dos conceptos. Ambos son buenas nuevas, claro, porque evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Buenas noticias. Ay, mi hermano. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Y aquí ya vamos terminando. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿O alguna duda en cuanto a esto? ¿O alguien que quiera aportar algo? Pero ahí dice que vuelve la oferta, que está aquí Sí. por 1000 años. Sí. Esto ya nos habla de eventos futuros. O sea, Satanás será atado aquí, ya. Por eso les puse esto, ya. La primera venida de Cristo hasta la muerte de Cristo, ¿cierto? Cristo vino a establecer el reino. Pero Israel no le creyó a su rey. Entonces, ese reino fue postergado. Bueno, hermano, bendiciones. Ese reino fue postergado hasta aquí, hasta este momento. ¿Sí? Y se abrió un paréntesis. Y ese paréntesis fue la era de la iglesia. Por eso es que nos dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, se abrió ese paréntesis para los gentiles. Y Dios dijo: bueno, no quisieron que yo estableciera el reino, ahora voy a establecer mi iglesia. Mi iglesia. Y quedó postergado eso. En este tiempo, cuando se termine la iglesia, cuando ya la iglesia sea arrebatada, porque allá nos dice en 1 Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados con Él para encontrarnos con Él en las nubes. Habla del arrebatamiento. Este evento va a ser solo para la iglesia. Y la iglesia va a ser arrebatada a la presencia de Dios. Y cuando sea arrebatada, viene otro evento que se llama la tribulación, la gran tribulación, 7 años. Y terminando esos 7 años, Cristo va a regresar. Cristo va a regresar y va a juzgar a las naciones. ¿Cómo? Con la espada que sale de su boca. No sabemos qué palabra, un versículo, qué es lo que va a decir Él. Pero con lo que diga, serán exterminados todos sus enemigos. Con la palabra que sale de su boca. Por eso habla con la que dice que la espada. La espada que es. Con la Biblia. Cuando habla la espada que sale de su boca, es una palabra que Él va a decir, no sé. Doble filo. No sé qué va a decir Él, pero sus enemigos serán destruidos. Y el diablo. Y Atado. dice que vendrá un ángel y atará a Satanás por 1000 años. Viene la primera resurrección. ¿De quiénes? Si aquí ya resucitaron algunos. Nos habla de los que estaban, los que vienen de acá. ¿Sí? Muerto en Cristo. Porque hay una resurrección para los de acá y otra para los que vienen de acá atrás. ¿Sí? Y a ambas se les llama primera resurrección. Pero esto lo vemos es en eventos futuros. ¿Sí? Y Cristo establecerá su reino. ¿El reino prometido a la iglesia? No. El reino prometido a Israel. A Israel. Las promesas hechas a David serán cumplidas durante el reino milenial. Y ahí dice que 1000 años. 1000 años va a estar reinando, y después de esos 1000 años Satanás será suelto. Otra vez juntará a algunos de aquí que estaban en el reino. ¿Sí? ¿Quiénes? Bueno, durante el reino nacerán muchos. Claro. Y como no pueden hacer mal porque Jesús reinará, el Cristo reinará con vara de hierro, no pueden hacer nada abiertamente. Vendrá Satanás y sí juntará a muchos de esos que tienen dudas y todo eso, y serán destruidos nuevamente por el Señor. ¿Sí? Pero lo que quiero hoy es que veamos la diferencia, o lo que nos marca el libro de Israel, de Hechos, que es la transición entre Israel y la iglesia, entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Y se abre este paréntesis, que es la iglesia. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener de estudio. Gracias, Señor amado, porque tú nos muestras, Señor, aún cosas por venir, y nos ayudas, Señor, a tomar ejemplos de tu palabra y de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos,
los que les van a escuchar este mensaje, Señor, que tú nos des sabiduría para poder interpretar tu palabra, pero no solo interpretarla, sino para poder ser oidores y hacedores de ella. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.